Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Y bueno, pues una vez más es un privilegio estar en esta tarde con todos ustedes y compartir la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, vamos a comenzar una nueva serie en este día que le he titulado El altar. Y para que aquellos que son nuevos acá en casa, y les quiero recordar un poquito de por qué llevamos nuestras enseñanzas en serie. Cada que comenzamos una serie me gusta recordarlo y recordarles a ustedes, porque luego puede parecer así como que ¿por qué series? Ni que fuera Netflix. ¿Verdad? Pues no, ¿verdad? Pero la cuestión de las series es porque nos da más tiempo de poder profundizar en cada tema. Entonces, cuando decimos vamos a comenzar una serie, vamos a hablar acerca de unos temas relacionados con el tema que estamos haciendo, el altar. Entonces, la serie nos ayuda a profundizar más, en lugar de tratar de dar todo el tema del altar en una hora, que se puede, hay muchas personas que sí pueden dar un buen tema en una hora y profundizar también. Pero qué mejor que poder tomar nuestro tiempo, profundizar en ello y que la palabra sea la que se quede guardada en las tablas de nuestro corazón, que sea repetitiva también, que podamos llegar hasta ese punto que el Señor quiere hablarnos y decir, bueno, terminamos esta serie bien cimentados, conociendo lo que el Señor quería para nosotros. Yo lo veía como la manera en la cual, como aquellas vitaminas de parte de Dios, que el Señor nos da aquellas vitaminas para que crezcamos fuertes, ¿verdad? Y crezcamos sanos, y no solamente ahí una comida superficial, ¿verdad? Porque me acuerdo que mi pastor Chuy les llamaba las longanizas espirituales, ¿verdad? Que decía, son un poquito de santidad, un poquito de pecado, dice, hay un poquito de infierno, un poquito de cielo, y ahí tiene la longaniza espiritual, ¿verdad? Y un poquito de todo y mucho de nada. Y eso es lo que no queremos hacer. Queremos llevar un mensaje que nos lleve profundamente en la palabra y que podamos captarlo y que podamos llegar a ese entendimiento de lo que el Señor quiere para nosotros. Y el día de hoy vamos a comenzar con esta serie que le he titulado El altar. Y vamos a estar hablando acerca de qué es lo que el Señor busca en un altar que está dedicado para Él. Y el tema de hoy, si usted es de los que anota, le puede poner un lugar de sacrificio. Un lugar de sacrificio. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar un día más, Señor, en tu casa, de poder estar en este lugar, Señor, con nuestros hermanos, dispuestos, Señor, a escucharte, Padre, a escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos hables por medio de tu palabra, que por medio de tu Espíritu Santo también nos guíes, Señor, a toda verdad. Queremos conocerte más, Señor, en esta tarde. Queremos salir de aquí edificados, Señor, sabiendo que tú nos has hablado, sabiendo qué es lo que tú buscas, Señor, de nosotros. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y cuando usted escucha la palabra sacrificio, es un concepto que no es muy popular. Muchos no quieren o no les gusta la palabra sacrificio porque se trata de sacrificar algo. Y dicen, no, pues si se trata de sacrificar algo, todos queremos guardar lo que tenemos, ¿verdad? Y se trata de decir, no, es que yo amo esto y no quiero sacrificarlo. Y pocos son los que de veras están dispuestos a hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio, decíamos, no es un concepto popular. Y si nosotros no vemos el valor de lo que es un sacrificio a Dios, pues nunca vas a querer llegar a dar un sacrificio al Señor, porque no ves el valor en ello. Y en muchas partes del mundo, el énfasis está más a menudo en la autorrealización. Si tú te fijas, dicen, yo hago un sacrificio solamente si hay algo de beneficio para mí. Y entonces, si hay un beneficio para mí, lo hago. Y si no, pues ¿para qué? Esa es la mentalidad del mundo. Si no hay una autogratificación algo para nosotros, decimos no. Y las actitudes y las acciones de algunas personas que no quieren llevar ningún tipo de sacrificio al Señor, pero quieren los beneficios de Dios, aquellas personas, aquellas actitudes dejan mucho que desear.
de parte de Dios. Y hay quienes hacen sacrificios para alcanzar una meta, como los atletas que veíamos en estas temporadas con los Juegos Olímpicos. Si usted mira, han hecho bastantes sacrificios para llegar hasta ese punto. Y muchas veces lo han hecho pues que quieren ganar y quieren tener esa medalla y se han esforzado mucho, han gastado sus energías, han adoptado un estilo de vida riguroso para poder llegar hasta ese punto donde están. Que usted mira hoy las Olimpiadas y dices, wow, qué tremendo, cómo hizo todo eso. Y hubo mucha preparación y muchos sacrificios para llegar a ese punto. Y nosotros nos damos cuenta que muchas veces, pues la mayoría lo están haciendo por ellos mismos. No lo hacen muchas veces para levantar a su nación o a su gente. Muchas veces lo hacen porque pues yo quiero ganarme esa medalla. Y quiero tener esa medalla de oro o quiero obtener ese reconocimiento. Y su objetivo pues es ganar la carrera, su objetivo es obtener la medalla, ser reconocidos como los mejores. Y todo eso implica sacrificio. Y cuando usted mira todo eso, en última instancia puede ser simplemente otra forma de autorrealización. Y yo le pregunto a usted, cuando usted hace sacrificios hacia Dios o para Dios, ¿lo hace porque ama a Dios o lo hace como una forma de autogratificación? Señor, lo hago porque quiero obtener esto de ti, lo hago por nuestro propio beneficio. ¿Cómo lo haces tú cuando haces un sacrificio a Dios de un corazón humilde a Dios o lo haces con un corazón exaltado? Y yo veía que las naciones recuerdan y honran a aquellos que dieron sus vidas. Yo veía un periódico que decía que en un lugar de Londres tienen un lugar donde guardan muchos reconocimientos sobre aquellos soldados que dieron su vida por alguien, también de personas que fueron héroes para alguien. Y entre esos reconocimientos veía algunas historias que le quiero compartir antes de iniciar con el tema. Y decía la siguiente, uno de esos reconocimientos en la pared decía: William Fisher, de 9 años, perdió la vida en Rodney Road mientras intentaba salvar a su hermanito de ser atropellado el 12 de julio de 1886. Fíjate, decía, este hombre perdió la vida, dice, de 9 años, o este niño de 9 años perdió la vida mientras intentaba salvar a su hermanito de ser atropellado. Luego decía otro reconocimiento, decía, Marley Rogers sobrecargó de Stella el 30 de marzo en 1899, se sacrificó al ceder su chaleco salvavidas voluntariamente y hundirse con el barco. Fíjate cómo dice, se sacrificó al ceder sus chalecos salvavidas y voluntariamente decidió hundirse con el barco. Otra persona decía, Leigh Pitt, operador reprográfico de 30 años, salvó a un niño que se estaba ahogando en el canal, pero lamentablemente no pudo salvarse a sí mismo el 7 de junio del 2007. Y veía uno tras otro reconocimiento de aquellos que dieron su vida como un sacrificio por alguien o por una causa. Entre el tipo de sacrificio que eventualmente trae beneficios a las personas mismas, es el tipo del sacrificio que cuesta la vida de las personas. Entre un tipo de sacrificio, porque hay sacrificios que tú lo haces por beneficio y hay sacrificios que te va a costar la vida, como lo hicieron estas personas. Y yo veía que estas personas no lo hicieron por un reconocimiento, estas personas no lo hicieron por querer ser reconocidos o querer ganar algo, lo hicieron para salvar a alguien y lo salvaron, pero perdieron su vida. Y yo podía ver, por ejemplo, los padres muchas veces se niegan muchas cosas y dicen, no, yo como padre, a lo mejor este año no salimos de vacaciones, puedes decirlo a lo mejor de esta manera, y dices, porque pues tengo a mi hijo en el colegio y pues ocupa su
su colegiatura, o tengo a mi hijo en la escuela y necesita su colegiatura, ¿verdad? Y los papás se prohíben muchas cosas y hacen sacrificios por sus hijos, a lo mejor hasta trabajan más tiempo para poder llevar adelante a sus hijos, la educación de sus hijos. Y veo que muchas personas están dispuestas a hacer muchas cosas por sus hijos y voluntariamente, o sea, no obligados. Veía también que el sacrificio y la palabra altar se mira muchas veces en el Antiguo Testamento. Y si tú vas al Antiguo Testamento, empiezas a encontrar que Noé construyó un altar después del diluvio. Encuentras que Abraham construyó un altar, que Moisés construyó un altar, que Aarón, que Josué, que Samuel construyeron altares a Dios, y el pueblo mismo edificaba un altar, y así sucesivamente vemos cómo había altares donde se llevaban a cabo sacrificios para Dios. Y el tema del altar es uno que cuando me ponía a estudiarlo, tiene una profundidad espiritual muy significativa que nos va a ayudar a entender esa conexión que tenemos con el Señor a través de ese altar y sacrificio a Dios. Y yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 8, versículo 20 para entrar en el tema. Génesis capítulo 8, versículo 20. Y dice así, dice, y edificó Noé, ¿qué edificó? Un altar a Jehová. Y yo veo aquí el primer altar mencionado en la Biblia. Fue el que Noé construyó. Y cuando investigaba la palabra altar, viene de la palabra hebrea mizbeach, que significa, o que viene de la otra palabra que es sabaach, que significa sacrificar. Y cuando habla de altar, está hablando de un lugar de sacrificio. Eso es lo que la palabra significa. Hay otro significado que se le da a esta palabra altar y es lugar de matanza. Y cuando vemos esta palabra, y aquí por parte de Noé, este primer altar construido, porque él lo construyó, dice ahí, y edificó Noé un altar a Jehová. Podríamos decir, edificó un lugar de sacrificio, un lugar de matanza, y ese fue el primer sacrificio sobre el altar que se nos menciona en la Biblia, aunque había otros sacrificios como el que el Señor hizo, el que Dios mismo hizo cuando Adán y Eva pecaron, y Él sacrificó a un animal, quitándole los pieles del animal y haciéndolos vestir a Adán y a Eva. Podemos ver el primer sacrificio, pero cuando hablamos del altar, esta es la primera palabra que sale en la Biblia sobre el altar. Génesis capítulo 8, versículo 20, y dice, y edificó Noé un altar. Y si nos ponemos a pensar, la serie que hemos estado llevando anteriormente, de edificando sobre la palabra, hablamos de estar edificando un lugar espiritual para el Señor. Estamos hablando de nuestro cuerpo, estamos hablando de edificar en nosotros mismos ese lugar en el cual mora el Espíritu Santo, en el cual por medio de la palabra estamos construyendo la casa de Dios que somos nosotros. Y cuando vemos esto, edificó Noé, él también usó aquellas partes de edificación para hacer algo material, lo que era un altar. Y Noé lo edificó, lo construyó para Dios. Y si usted lo piensa de esta manera y lo pone en perspectiva, nosotros estamos construyendo y edificando también en nuestras vidas un altar a Dios. Lo estamos haciendo por medio de nuestras vidas. Y yo quiero que lo empiece a ver de esta manera. Cada que usted está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, usted está sacrificando a Dios, usted está edificando ese altar a Dios, y eso es lo que está haciendo en su vida. Y un edificio es aquel que es construido, decíamos, lo hemos estado edificando a través de la serie pasada.
Estuvimos edificando nuestro lugar de adoración, nuestra casa espiritual, donde mora el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? El altar es donde va a estar el fuego de Dios. Y nosotros estamos construyendo un altar para que el fuego de Dios esté avivado, esté quemando ahí en nuestras vidas aquel sacrificio que entregamos a Dios. Cuando yo veía esto, dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Puedo decir que él estaba poniendo un lugar en el cual podía ofrecer un sacrificio a Dios. Y dice lo siguiente, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Esta es la primera vez también que la Biblia menciona animales limpios y animales impuros. La primera vez en la Biblia se menciona aquí con Noé, no fue allá con Moisés, fue aquí, desde Noé ya se veía que decía, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y cuando yo veía esto dice, y ofreció holocausto. Y quiero que pongamos mucha atención, porque Noé dice que edificó. Noé dice que edificó un altar a Jehová. Y luego dice que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Pero luego dice, y ofreció holocausto. Y esta palabra a mí me impacta mucho. La palabra holocausto. Y es una palabra en lo personal que cuando la escucho el holocausto digo, wow. Y te voy a decir por qué. Porque hay una gran diferencia entre un sacrificio y un holocausto. Hay una gran diferencia. Cuando usted estudia la palabra holocausto, habla de una gran matanza. No habla de un animal que fue sacrificado. Habla de una matanza que hubo. Cuando decimos un holocausto, es que hubo una matanza. Y eso cuando vimos dice, y ofreció holocausto, ¿qué es lo que mató? Dice, y tomó de todo animal y de toda ave limpia. Recuerden que Noé fue aquel que construyó ¿qué? El arca. Y habían venido al arca aquellos animales, habían estado en esa arca. Llegó el tiempo en el que el Señor había cesado las aguas se habían cesado, salieron del arca. Y cuando salieron del arca, pues tenía todos esos animales que el Señor había salvado. Y dice que tomó de esos animales y los ofreció holocausto, una matanza, un sacrificio al Señor. Y una gran matanza, como significa la palabra, habla de más de una víctima que fue ofrecida en sacrificio. De hecho, sacrificio, en su definición general, habla de una ofrenda a Dios, que puede consistir de animales, de alimentos, de bienes materiales, y puede ser con diferentes propósitos. Esto es un sacrificio. Pero cuando hablamos de holocausto, fíjate de cómo se construye la palabra. Holocaustos viene de la palabra holos, que significa todos, y caustos, que significa quemado. ¿Qué está diciendo? Todo quemado. Fíjate lo que es un holocausto. Todo quemado. Eso es lo que es un holocausto. Por eso digo que me impacta mucho. Porque aquí está diciendo, ¿se acuerdan que en los sacrificios había cosas que el Señor decía, y esto quemarás, esto me lo ofrecerás, esto es para los sacerdotes, esto lo pueden quedar los sacerdotes, esto lo pueden comer ellos? Pero aquí un holocausto está diciendo, todo lo sacrificado será para el Señor. Todo será quemado. Cuando vemos en Levítico, usted puede encontrar que habla de los sacrificios de paz, que habla ofrendas por el pecado, ofrendas quemadas, lo puedes encontrar de Levítico 1, 2, 3 y 4. Pero cuando vemos la palabra holocausto, se refiere a más de una víctima. Por eso, en su definición, habla de que es algo que se quema completamente sobre el altar. Y el propósito principal de un holocausto es una total rendición a Dios. Eso es el propósito. Al ser completamente consumido por el fuego, está hablando que no hay nada que se reserva, sino que lo entregamos al Señor y el Señor lo consume con su fuego.
Eso es un holocausto. Habla de que cuando le ofrecemos al Señor un holocausto, el fuego de Dios lo consume. Vaya conmigo al Levítico, capítulo 1. Levítico capítulo 1, y veamos el versículo 1. Quizás en su Biblia diga ahí como título, los holocaustos. Levítico capítulo 1, versículo 1. Y dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Dice así, dice el versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y dice el 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación, ¿qué? Suya. Quiero que note algo, aquí hay un significado profundo. El poner la mano sobre el animal demostraba que aquel animal era aquel animal completamente sin defecto. Cuando aquella persona ponía su mano sobre aquel animal, era para que la persona tomara conciencia y dijera: este animal sin defecto, completamente sano, tendrá que morir por mi culpa. ¿Por qué? Porque fui desobediente a Dios, porque hice pecado contra Dios. Y cuando ponía la mano sobre aquel animal y veía aquel animal que iba a ser sacrificado, era para crear conciencia de aquel sacrificio, de aquella sangre que tenía que ser derramada por la culpa de aquel hombre. Por eso les decía el Señor en el versículo 4: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Tenía la intención de hacer reflexionar al hombre de que la paga de pecado es ¿qué? Es muerte. El sacrificio no era ninguna obligación, ¿sí o no? Porque dice ahí: voluntario lo traería. No era ninguna obligación, sino que aquel hombre venía, traía aquel sacrificio, ponía su mano sobre aquel animal y entonces sería aceptado, porque veía que aquel animal sin defecto sería sacrificado por él en su lugar. Versículo 5 dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, dice, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dice el 6, y desollará, le quitará la piel, dice, el holocausto y lo dividirá en sus piezas, o sea, será partido en pedazos. Y dice el 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Dice el 8, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y dice el 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto, ¿qué dice? Es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Yo quiero que usted mire la diferencia de un sacrificio regular y un sacrificio de holocausto. Un holocausto era total, todo. No todos los sacrificios son totalmente consumidos. Había sacrificios que decíamos, el Señor les decía, esto lo sacrificarás, esto será para la familia sacerdotal, esto será esto lo podrán comer, esto no. Pero aquí un holocausto era completo, completamente consumido por el fuego.
Y en Génesis capítulo 8, versículo 20, cuando Noé ofrece un holocausto después del diluvio, no solo estaba haciendo un ritual, estaba demostrando su completa gratitud y dedicación a Dios. Eso es lo que estaba haciendo Noé. Estaba diciendo: Señor, tú me rescataste a todos estos animales de aquellas aguas feroces que inundaron la tierra. De ahí, Señor, los ofrezco a ti. Estaba profundamente agradecido con Dios. La pregunta es: ¿estamos nosotros profundamente agradecidos con Dios? Noé lo estaba, porque Dios salvó su vida, salvó a su familia y a todas aquellas criaturas que estaban en el arca. Él estaba agradecido, y en un acto de adoración a Dios nos revela que Noé le continuó siendo fiel a Dios incluso después del diluvio. Noé demostró su motivación, que estaba arraigada a la lealtad que tenía hacia Dios. Cuando vemos a Noé que sale del arca, está saliendo a un mundo totalmente nuevo, porque todo había sido terminado por las aguas. Estaba entrando a un mundo nuevo, el cual el diluvio había cambiado radicalmente. Y él no quería construir su vida en desobediencia, no quería construir su vida sin sumisión a Dios. ¿Y sabe qué? Lo primero que hizo fue y construyó un altar para Dios. Y no solamente eso, ofreció holocausto. Cuando usted estudia más a fondo aún la palabra holocausto, habla, dijimos, de una gran matanza. Habla de más de una víctima, más de un sacrificio. Por eso dice: y ofreció holocausto en el altar, una matanza de animales. ¿Y sabe qué hizo? Dice el 21, lo que hizo el Señor. Versículo 21 dice: y percibió Jehová un olor, ¿qué? Grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y dice: ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dice el 22: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Sabe qué pasó cuando ese altar fue construido y cuando aquellos holocaustos fueron quemados? Conmovió el corazón de Dios. Esto fue lo que hizo. Fíjate, el 21 dice: y percibió Jehová un olor grato. Y dijo Jehová en su corazón. ¿Recuerdan que el corazón de Jehová estaba molesto contra la humanidad por tanto pecado y tanta maldad que había decidido exterminar con todo el ser viviente? Pues ahora el Señor le había llegado este aroma grato. Y ese aroma grato conmovió su corazón. Por eso tanto como el altar, tanto como el sacrificio, son de suma importancia. Porque aquel sacrificio debe de subir hasta la presencia de Dios y debe de llegar a Dios como un aroma fragante, de tal modo que conmueva el corazón de Dios. Cuando hablamos del altar y de los sacrificios, la Biblia da muchos detalles. De hecho, si usted va a Levítico y empieza a escudriñar Levítico, nos da muchos detalles sobre los sacrificios, sobre los altares, da muchos detalles sobre eso, sobre el tabernáculo, porque los detalles son necesarios, mas no nos da todos los detalles. Sí da detalles y es detalloso, mas no nos da todos. Por ejemplo, yo veía que no era necesario decirle a un sacerdote antiguo cómo debía
de quitarle la piel a un animal, porque pues sabían cómo hacer esto, pero sí decía, lo destazarás de esta manera y lo ofrecerás de esta manera. Y de igual manera, el Señor nos da suficiente información para que el pueblo de Dios entienda el esquema general, entienda el significado detrás de aquellos rituales que había. Y como parte de ese ritual, daba instrucciones claras y nos sigue dando instrucciones claras a usted y a mí. De hecho, en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, vaya conmigo ahí, Levítico 6, 12. Cuando lo tenga, diga un amén para saber. Y vamos a leerlo. Ahí está en la pantalla también. Dice, y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice? ¿Sí lo leyeron igual que lo tengo yo aquí? Dice, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y dice el 13, el fuego arderá, ¿cuándo? Continuamente, y dice, en el altar no se apagará. Cuando leemos estos versos, veo un detalle que resalta, y uno de esos detalles es la persistencia que debía de haber en el fuego. Debería de haber una persistencia en el fuego del altar. Y eso tiene un tiene un significado, muy profundo, porque nos habla de una constancia en la adoración del fuego de Dios. Dice de la siguiente manera, versículo 13. Dice, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Nos está hablando, dijimos, de esa constancia. Y sabe, una de las cosas que simboliza aquel fuego que no debería apagarse es la adoración continua a Dios. No era algo reservado solo para momentos especiales o festivos. Debía de haber una devoción constante hacia Dios, una devoción diaria. Así debe de ser la relación nuestra con Dios. Una relación que no se apaga, una relación que el fuego sigue quemando, sigue vivo. ¿Y sabe una cosa? Había una responsabilidad de parte de los sacerdotes. Y la responsabilidad era de ponerle leña al fuego. ¿Y sabe quién es ese sacerdote? Es usted. Hoy el Señor nos ha hecho sacerdotes y usted tiene una responsabilidad, y su responsabilidad es no dejar que ese fuego se apague. Echarle leña a aquel altar de su vida para que el fuego siga consumiendo todo. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando usted le pone leña a aquel fuego comienza a consumirlo todo. Demanda de nosotros un cambio profundo. Empieza a usted a ver que ya está demandando cambios profundos en su vida, y muchas veces lo que hacen las personas lo piensan dos veces. Ay, el fuego ya empezó a quemar esta área de mi vida. ¿Será que podré guardar aquella parte de la carne del sacrificio para que no se queme? Empezamos a pensar. Empezamos a decir, quizás el Señor no necesita esta área, o no puedo cambiar esa área en mi vida, y el fuego y la leña que has metido empieza
a comer. Y el fuego del Señor dice que tiene que arder constantemente. Esto habla sin interrupciones, sin reservas. Al principio, cuando se quiere poner aquel holocausto en la vida de las personas, empiezan las personas a poner su holocausto dentro del altar. Esto es para el Señor, esto es para el Señor. Y conforme van prendiendo fuego y empiezan a meter leña y ven que todo aquello se empieza a quemar, muchos se arrepienten. Dicen, ay, ya eso es mucho fuego, está consumiendo. ¿Y sabe qué pasa? Se empieza ahora sí a apagar el fuego, y en lugar de que las personas le pongan más leña al fuego, dicen, no, mejor que se siga apagando para que no se consuma todo. Queremos permitir todavía estas áreas de la carne. Y no quieren que se consuma lo que le dieron al Señor como holocausto, como sacrificio. Y muchas veces aquella pasión por Dios empieza a reducirse. Y repentinamente se encuentra aquel cristiano, en lugar de ser un fuego ardiente, un carbón encendido, se vuelve solamente en un montón de brasas ahumeantes. Que ya no hay fuego por Dios, que ya no tiene pasión por las cosas de Dios. Y quizás te preguntas, ¿pero qué pasó? Si tenía una pasión por las cosas de Dios, si quería hacer esto para el Señor y tenía estos planes y esta visión, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasó fue que permitiste que el fuego se apagara y que en lugar de ponerle más leña a aquel altar, te olvidaste de ponerle leña. Y el fuego se empezó a apagar. Y déjalo digo de esta manera, es tu tarea de mantener el fuego ardiendo. Es tu tarea como sacerdote también, y tienes la responsabilidad diaria de añadir leña al altar de tu vida. Asegurarte de que nunca se apague el fuego por Dios, por las cosas de Dios. Y quizás pudiera ser que algunos llegaron este día humeando. Dijeron, ya el fuego ya se apagó, ya vienen nomás echando los humitos. Ya no hay un fuego de Dios en su vida. Quizás llegaste con la última chispa que te quedaba por Dios. Y llegas y por medio de la palabra te avivas y el Señor habla a tu corazón y sientes aquel fuego una vez más empezando a quemar en tu corazón. Pero después te vas y duras la semana en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que estés en la semana, y empieza otra vez el fuego a apagarse. Y dejaste que aquel fuego volviera a cesar, y en lugar de echarle más leña por la mañana para asegurarte de que estuviera bien, lo dejaste que se fuera apagando. Y el Señor busca un fuego continuo en nuestras vidas, ¿sí o no? Él busca ese fuego continuo. Quiere que mantengamos diariamente el fuego encendido. El fuego en el altar debe de estar listo siempre para el sacrificio. La pregunta es, ¿cuál es tu sacrificio a Dios? Venga conmigo a Lucas, capítulo 14, versículo 25. Aquí vemos unas palabras de Jesús hacia aquellas multitudes que iban con Él, que lo seguían, porque lo seguía mucha gente a Jesús. Nos lo dicen los evangelios. Y dice en Lucas capítulo 14, versículo 25, si está ahí. Si no lo puede leer en la pantalla junto conmigo, dice, grandes multitudes iban con Él, hablando con Jesús, y volviéndose Jesús les dijo,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? A ver, léalo fuerte. No puede ser mi discípulo. Fíjate las palabras de Jesús. Si alguno, sea quien sea, viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, dice, y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y vivimos en una época donde el énfasis de la cultura de hoy, cuando escucha estas palabras, dice, no, ¿cómo? Pero lo primero es lo primero, ¿sí o no? De hecho, estas demandas parecen ofensivas para muchas personas. Y aunque muchos creyentes entiendan que aquí odiar es una hipérbole, estamos hablando de que es una exageración, aún así muchos dicen, oh, esto suena mal. Es el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice, no puede ser mi discípulo. Está diciendo, el que no está dispuesto a sacrificarse, no puede ser mi discípulo. Dice el 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento que hablamos en la serie pasada, dice, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y dice el 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar, ¿y qué? Y no pudo acabar. Y dice el 31, ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y dice el 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Dice el 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a qué? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y llegamos, usted y yo, hasta el altar, hasta el lugar de sacrificio. Y llega un punto que vamos en nuestro caminar cristiano y ahí vamos, como decimos en México, echándole ganas. Y ahí vamos en nuestro caminar, en nuestra marcha. Y llega un momento en que tenemos y nos topamos con el momento o con el lugar de sacrificio. ¿Sabe quién llegó a este lugar también? David. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, le doy un poquito de contexto. David peca contra Dios haciendo un censo del pueblo. El Señor le había dicho que no lo hiciera, David lo hace, peca contra el Señor y está muy arrepentido, está tremendamente arrepentido. Dice el versículo 10, lo leo, 24:10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, se arrepintió y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y dice el 11, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo lo haga. Y dice el 13,
Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, de aquellos que te persigan? Dice, y que ellos te persigan. O que 3 días haya peste en tu tierra. Y le da a escoger de parte de Dios. Bueno, David, cometiste pecado. El Señor dice que te perdona, pero que hay consecuencias. Y las consecuencias son las siguientes. Tienes 3 opciones, David. ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Y luego le dice, piensa ahora y mira. Le está diciendo, piénsalo bien, porque la decisión que vas a tomar va a estar tremenda. Le dice, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, o sea, Dios. Y dice el 14, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y dice el 15, y Jehová entonces escogió por él. Envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba, ¿cuántos? 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna, Jebuseo. Y dice el 17, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, ¿yo qué hizo? Dice, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Y dice, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Note algo aquí. David entendió y dijo, yo soy el que debo sacrificarme. Él había dicho, no, Señor, pues hazle como el que tú quieras, tu misericordia es grande. Y pues confío en ti con mucho dolor. Empezó a ver todas las muertes y le pesó. Y dijo, Señor, yo fui el que pequé. Dice, te ruego que tu mano se vuelva contra mí. ¿Y sabe qué? Eso para el Señor fue un olor fragante, porque por algo el Señor dijo, para, ángel, porque he visto un corazón que cambió. Este era el corazón de David. El Señor había visto el corazón de David, que estaba profundamente arrepentido, y que al estar profundamente arrepentido, él estaba diciendo en su corazón, yo soy el que debo morir, no ellos. Dice el 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruna, Jebuseo. Y dice el 19, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y dice el 20, y Aruna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Aruna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y dice el 21, y Aruna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Usted se puede imaginar a Aruna viendo todas estas personas morir. Y de repente vea a su rey venir y decir, voy a ofrecer un sacrificio a Dios para que cese todo esto. Él dijo, estoy contigo totalmente. Fíjate lo que dice el 22, dice, y Aruna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí, dice, bueyes para el holocausto, para la quemazón. Le decía, aquí están los bueyes, los animales, las víctimas, es lo que estaba diciendo. Y luego dice, y los trillos. ¿Sabe lo que eran los trillos? Los trillos era ¿cómo se les llama?
aquella herramienta con la que estaban limpiando las semillas, el grano. Y usted mira aquellos trillos, eran aquellas grandes, pueden ser, ¿cómo se llaman? Como coladeras de madera. Y le dice, tómalos. Él no estaba diciendo, voy a ir y voy a cortarte unos árboles para que lo ofrezcas al Señor. Dice, no, toma todo esto, aunque nos sirven y son herramientas de trabajo, tómalos. Y fíjate lo que dice así, y los yugos. ¿Qué eran los yugos? Con lo que amarraban a aquellos dos bueyes para arar. Y recuerdan, esos eran herramientas de trabajo, de arar. Y le decía, toma los trillos, toma los yugos. Y le dice todavía, para la leña. Se van a quemar, él lo sabía que se iban a quemar. Pero ¿sabe qué? Él sabía la urgencia. ¿Por qué? Porque muchas personas estaban muriendo. Y al escuchar esto del rey dijo, no, tómalo todo. Los trillos, los yugos. Dice, para la leña. Y dice el 23, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Le decía, tú no te preocupes, rey, la propiedad con todo aquello que vas a usar para el Señor, para hacer el altar, úsalo, es tuyo, le decía a David. Y le decía, y que Dios te oiga, porque hay mucha mortandad. Pero dice el 24, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te la compraré. Porque no ofreceré a Jehová, ¿qué dice? Mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Déjate digo algo y atesóralo muy dentro de tu corazón. Porque cuando usted lo piensa, él estaba diciendo, todo esto será leña para el altar de Dios. Lo ofrezco con alegría, decía Arauna, tómalo. Pero si tu holocausto sacrificial no te cuesta nada, entonces no es un sacrificio. Si lo que le estamos dando al Señor en nuestra vida personal no te cuesta nada, no es un sacrificio a Dios. Porque un sacrificio es algo que tú amas. Nosotros venimos delante de Dios y ¿sabe qué? Como personas pecadoras, llegamos delante de Dios con muchos pecados encima. Lo hemos estado viendo a través de la serie los jueves. Y el Señor nos dice, despójate, tíralo al fuego y deja que se consuma. Vayamos a Génesis 22. Si no me cree, le puede preguntar a Abraham. Y Abraham le va a decir lo que es un sacrificio. Génesis 22, versículo 1, que todos conocemos la historia, pero es bueno volverla a recordar. Génesis 22, 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó, ¿quién probó? Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ahorita no, Señor, estoy dormido. Ya después, ahorita no, Señor, ahorita no, joven, ¿verdad? No, fíjate lo que respondió. ¿Qué dice? Heme aquí, dice el 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. O sea, le recalca, aquel que tú amas. Dice, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto, como sacrificio, le está diciendo, en holocausto. Está diciendo, quemado. Ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham conocía a Dios, lo conocía muy bien y no iba a negarle nada a Dios.
aun cuando se tratara de su propio hijo, no lo haría. A estas alturas, la fe de Abraham estaba bien cimentada y bien sintonizada con Dios. Y sabía que si Dios se lo pedía, era por algo. Eso sabía. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 3. Y se levantó muy de mañana y enalbardó, o ensilló, podemos decirlo mejor, ¿verdad?, su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y dice, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No discutió con Dios, pero Dios, ¿sabe qué hace? Nos lleva paso a paso. Ahí nos lleva en nuestra vida de fe. No negoció con Dios. No dijo, Señor, eso sí no. Todo lo que quieras, pero mi hijo, no. No le dijo eso. De hecho, cuando usted va a Hebreos capítulo 11, versículo 17, vaya ahí conmigo. Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, es el 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él sabía que era en Isaac, que Dios le había prometido descendencia por medio de Isaac. Pero fíjese lo que dice el 19. ¿Cuál era su pensamiento? Dice, pensando que Dios es ¿qué? Poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe una cosa? Isaac, aunque nunca fue sacrificado, porque el Señor llegó a parar aquel sacrificio, aquel holocausto, antes de que lo cometiera, es como si lo hubiera recibido de nuevo, porque ya estaba considerado muerto. Desde que él empezó su camino hacia el monte que el Señor le iba a señalar, para Abraham, su hijo, ya estaba considerado muerto. Por eso dice, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hasta ese punto llegaba la fe de Abraham. Decía, no, si Dios me lo pidió, él también es poderoso, que hasta lo puede resucitar, y si me hace matar, el Señor me lo devuelve. Porque conocía a Dios. Eso es lo que hizo a Abraham. Imagínate la respuesta de Abraham a Dios. ¿Cómo fue con esa fe bien intensa, un fuego en su corazón por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, que cuando el Señor le pidió ni siquiera lo cuestionó? Pero imagínate también lo que él sentía como padre, a ir y llevar a su hijo, que sería un holocausto a Dios. Y cuando el hijo le preguntaba, ¿y dónde está el cordero? Imagínate la respuesta que tenía que dar. Dice, Dios proveerá. Conocemos la historia, el Señor le dice, detente, no lo toques, y Él les da aquel cordero para el holocausto. Y dice la palabra que llamó a aquel lugar, Abraham, Dios Jireh, Dios proveerá. ¿Sí o no? ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Amén? Y bueno, quiero concluir con lo siguiente, hermanos. El Señor, cuando nos llama a nosotros y atendemos al llamado de Dios, el Señor nos llama a que ofrezcamos nuestras vidas como un sacrificio a Dios agradable. Que nuestras vidas sean un sacrificio diario, que lo vamos a estar viendo más adelante en estos temas. Pero va a llegar un momento en el que tú debes de tomar una decisión. Y la decisión es de no dejar que el fuego se apague, o seguirlo avivando,
¿o no? Usted llega a ese momento, va a tener que llegar hacia el momento del altar, donde está esperando el sacrificio. Yo le pregunto, ¿es un sacrificio de olor fragante hacia Dios? ¿Es un sacrificio agradable a Dios, de obediencia? Vaya conmigo al Salmo 51. Y dice el versículo 15. Dice así: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Luego dice, los sacrificios de Dios ¿son qué? Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El Señor busca más que un sacrificio, más que un holocausto, busca un corazón, un espíritu quebrantado. Busca un corazón contrito y humillado delante de Dios. Aquel, dice la palabra, el Señor jamás despreciará. Y tenemos un altar del cual ni tú ni yo tenemos derecho a comer de él. Nos lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 10. Porque el holocausto era una entrega total ¿a quién? A Dios. Y cuando usted va al versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es destruida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, y dice el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante a su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dice el 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando ¿qué? ¿Qué dicen en sus Biblias? Llevando su vituperio. Fíjate lo que dice, llevando su vituperio, dice el 14, buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos, dice Hebreos, estamos en Hebreos, capítulo 13, versículo 12, versículo 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, dice el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, de Jesús, sacrificio ¿de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada ¿quién? Dios. Póngase de pie, hermano. Pido que se ponga de pie. El Señor nos llama y nos dice, has llegado a la puerta, ahora sí que al inicio del altar. Y el Señor nos recibe con brazos abiertos y quiere transformarnos por medio de ese fuego que quema todo lo que no le agrada. Pero el Señor dice, échale leña al altar de tu corazón. Enciende ese altar. Y el Señor busca que en este día, si tu fuego se estaba apagando por el Señor, busca que pongas leña. El Señor busca que renueves aquel voto, aquellos votos que hiciste con Dios. Que no permitas que aquel fuego se apague, sino que al revés, que aquel fuego siga quemando tu ego, tus ambiciones personales, todas aquellas cosas que amas, que te apartan de Dios, y entrégalas al Señor.
y deja que el Señor completamente con su fuego las consuma. Cierra tus ojos por un momento. Señor, busca que nuestras vidas sean un auténtico holocausto, un aroma fragante, aceptable ante su gloriosa presencia. Señor, quiere que aprendamos lo que significa realmente vivir sacrificadamente según la voluntad perfecta de Dios. Eso es lo que el Señor busca. Y si en esta noche o en esta tarde tú te sientes que eso te falta, pues pídeselo al Señor y dile: Señor, ayúdame. Si tú sientes que tu fuego se está apagando, deja que el Señor con su Espíritu Santo avive ese fuego. Y tú ponle leña al fuego. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Señor, llega un momento en la vida de todo creyente en el cual tendrá que construir, Señor, aquel altar en su vida. Aquel altar, Señor, donde va a sacrificar todas aquellas cosas, Señor, que no te agradan. Donde va también a ofrecer, Señor, también una adoración profunda por medio de un corazón obediente a tu palabra. Por medio, Señor, de un corazón contrito y humillado ante ti, Señor. Señor, el día de hoy venimos reconociendo, Señor, ante tu majestad, nuestra necesidad de ti, Señor. Te necesitamos, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Aviva, Señor, el fuego en nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga redarguyendo nuestras vidas. Que mientras llegamos, Señor, al altar de nuestras vidas, el fuego, Señor, que todo lo consume de tu presencia, pueda consumir, Señor, como ofrenda grata aquel sacrificio que te hemos entregado, Señor, aquel holocausto. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que esta palabra haya caído en un corazón preparado para recibirla. Aquellos, Señor, que están pasando por tiempos difíciles aquí en esta congregación, Señor, te pedimos que tú les des de tu paz, que tú les llenes, Señor, de tranquilidad sus corazones, sabiendo, Señor, que si nosotros confiamos en ti, tú te haces cargo, Señor, de nosotros. Ponemos a mis hermanos, Señor, en tus manos, porque allí siempre estarán seguros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, ¿por qué no levantas tus manos al Señor y le das gracias con tus propias palabras? Y levantemos este canto al Señor. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Al corazón contrito, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Dile a él: mi corazón te busca, mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy
corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Señor, venimos ante ti. Estamos listos, Señor. Listos. Estamos preparando nuestros altares, Señor, y poniendo a nosotros en el altar. Señor, nosotros somos el sacrificio. Queremos vivir rectamente delante de ti, humillándonos, Señor. Toma nuestro sacrificio, Señor, como un olor fragante al corazón contrito y humillado. Tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Sí, Señor, al corazón contrito y humillado, corazón contrito y humillado. Dice tu palabra que no despreciarás, tú no despreciarás, Señor. Oh, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti, Señor. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Dile, mi corazón se humilla, te busca. Mi corazón te busca, Señor. Oh, mi corazón espera en ti, solo en ti, Señor. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Yo soy, Señor, el que aguarda. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Sí, Señor, ante ti venimos. Hoy vengo humillado ante ti. Toma nuestra ofrenda, Señor. Hoy vengo humillado ante ti y estamos dispuestos, Señor. Hoy vengo humillado ante ti. Gracias, Señor, que tú nos estás formando cada día más. Toma nuestras vidas, toma nuestro corazón, Señor. Purifícanos y santifícanos para ti, Señor.
somos tuyos y queremos darte toda la gloria con nuestras vidas. Dale un aplauso al Señor.